Me acompaña Graciela Ricci, es socia de consultoría de PricewaterhouseCoopers, PwC, ustedes saben. Hace unos días PwC sacó un reporte, un estudio, dando cuenta de que 1 de cada 5 empresas ha sido víctima de un delito económico en nuestro país. Y que a nivel de las empresas locales, las empresas peruanas pierden hasta $100 millones por crímenes económicos. Por supuesto, esto evalúa de manera agregada, total, pero evidentemente es una cifra muy importante y claro, es un tema al que muy pocas personas, entidades le prestan atención, pero que deberían hacerlo, porque sea por problemas de mala gestión, sea por temas de negligencia o delitos sencillamente, pues el daño económico que se le hace a las empresas es más que revelador. Graciela, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Mario. Cuéntanos cómo sí tenemos vamos a ir pasándoles unas diapositivas, justamente lo que comprende el estudio, pero cuéntanos por favor cómo así surge este aporte tan importante de PwC. Bueno, mira, este estudio ya es la 14ª vez que se está ejecutando y realmente a nosotros lo que nos permite ver es un poco las tendencias. Vamos a concentrarnos regionalmente, las tendencias regionales en lo que tiene que ver con delitos económicos. Como tú bien decís al principio, realmente es importante cómo han aumentado los delitos económicos en Perú. Sin embargo, están por debajo de lo que es la media regional. Así es. O sea que... ¿La media regional en por dónde anda? La media regional, yo te diría que están 4 puntos más, es peor, digamos, la situación. 4 de 5, digamos. Y Perú estamos 1 de 5. O sea, exactamente. Pero bueno, tampoco es que nos debemos sentir muy satisfechos. El asunto es que esto no ocurra, bueno, por lo menos posible. Un poco de eso se trata. ¿Qué sucede? Hay veces que cuando uno organiza esas encuestas, si nosotros miráramos solamente la encuesta en Perú, no tenemos el contexto de ver cuál es la tendencia regional. Y acá se agrega un componente que es bastante interesante. Nos pasó en la región, y nos pasó en Perú también, que muchas de las empresas no sabían si habían sido víctimas o no de delitos. Bueno, ustedes en la primera lámina que vamos a poner justamente se hacen las preguntas, ¿no? Claro. ¿Existen los mecanismos adecuados para prevenir este tipo de delitos? La anterior. ¿Esto preocupa realmente a los empresarios peruanos? Es la segunda pregunta. Y la otra es, ¿cuáles pueden ser las organizaciones más vulnerables? Creo que son 3 preguntas claves que se hace el estudio, ahí está justamente, que es el punto de partida para abordar el tema. Y bueno, y luego, la siguiente, la que habían puesto precisamente, y es lo que nos adelantaba Graciela, ¿qué tipo de delito económico ha experimentado su organización en Perú en los últimos 24 meses? Esto es una encuesta en realidad. Sí, eso es una encuesta, participaron más de 900 empresas. Sí, ya me apareció ahí. Participaron más de 900 empresas y tenemos miles y miles de respuestas. Entonces ahí es que se empieza a interpretar las encuestas. A mí siempre me gusta tratar de analizar y interpretar las encuestas de manera detallada. ¿Por qué? Hay cosas bastante curiosas. Nosotros por ahí marca, cuando se le pregunta si usted ha sido víctima de un delito informático, por ejemplo, dicen que no. Ahora, me consta porque estamos trabajando nosotros en el mercado y sí hay delitos informáticos. Cuando se le pregunta, bueno, pero si fuese víctima, ¿pero a usted le preocupa el tema? Entonces, ahí sí ya el comportamiento es igual al de la región. Dicen, ahí sí me importan los delitos informáticos, podría sucederme, podría llegar a pasar, pero hay una diferencia, que eso es bien claro, y es el inicio de empezar a trabajar en estos temas. Cuando uno aborda la empresa, primero dice, no, a mí no me pasó. Claro, esa es la defensiva. Es que nadie admite que le van a robar o que le están engañando, que le están cometiendo un fraude. Es el primer paso. Es lo que nosotros llamamos el estadio en la concientización. En Perú estamos en el momento en que hay que empezar a concientizarse y después que uno se empieza a concientizar, tiene otro desafío, evaluar cuánto me impactó el problema que yo tuve. Entonces, por un lado vemos que el delito económico en general, saquemos informática, que si se quiere es algo más novedoso, el delito económico, malversación de fondos, hubo un problema, hubo que agregar una categoría nueva, porque surgió de la encuesta, que es la falta de cristalinidad en las compras, el tema de corrupción, que viene creciendo. Esos temas como que ya pasamos a la instancia de concientización, sí, ya las empresas dicen, sí, ok, estas cosas me están sucediendo y se empiezan a cuantificar. Aquí tenemos en esta lámina justamente
el tipo de delitos de los que se menciona, por ejemplo, se habla de apropiación ilícita de activos, incluyendo desfalco o fraude por empleados, el fraude contable, la corrupción y pago de sobornos, el crimen cibernético y la violación de la propiedad intelectual. Justamente lo que tú mencionabas, Graciela, en la primera, digamos, el primer rectángulo más claro, tenemos el resultado global. El crimen cibernético, por ejemplo, representa a nivel global el 24,4%. El crimen en América Latina, en la región, el 20%. Y en Perú aparece 0%. Aparece 0%. Ahí está, Mario. Ahora después, cuando se les empieza a preguntar si esto sucediera, ahí ya se adquiere el mismo comportamiento de la región. Dice, si sucediera, me preocuparía el tema de que a través de mis herramientas informáticas o mis sistemas informáticos pudieran robarme dinero, pudieran robarme activo, pudiera tener un problema de imagen, están preocupados por el tema de imagen, o podría tener un problema de pérdida de información privada. Claro, porque yo me pongo a pensar, es diferente admitir este tipo de problemas en un banco, correcto, a depender de una empresa mediana que vende cualquier otro tipo de cosa, porque se supone que el banco es una entidad segura y que cuida nuestro dinero. Que un banco asuma que tiene delitos informáticos o fraudes es mucho más delicado. Es mucho más delicado. Le pega mucho lo que tiene que ver con la parte reputacional. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos lo que llamamos, son como respuestas sintomáticas. Es lo primero, digo, no me pasa nada, pero si me detengo a pensar, entonces lo primero que se pone sobre la mesa es un tema de imagen. Es un tema de que realmente esto se va a ver mal. Indudablemente ahí se da la cuestión que el sector más atacado, obviamente, que es el sector financiero, porque a través de los sistemas de información se puede, quien está perpetrando el daño puede obtener dinero, y a la vez, como tú bien dices, Mario, son los más sensibles al tema de imagen. Entonces, es complejo cuando estamos trabajando en estas encuestas. Pero una vez asumido de que sí tenemos un problema, la segunda pregunta, como yo te decía al comienzo, es, bueno, ¿y cuánto les impactó? No es fácil, porque el impacto sobre un delito informático es, primero, ¿desde hace cuánto tiempo que está sucediendo? Para poder evaluar las pérdidas. Estimarlo. Es difícil. ¿Cuánto vale mi imagen? Es difícil. Después está el costo de solucionar el problema, de identificar cuál fue el origen del problema y de solucionarlo. Entonces, las pérdidas asociadas a los delitos informáticos tienen 4 componentes. O sea, siempre estamos perdiendo más dinero del que estamos reconociendo. Y si bien arrancaba la encuesta diciendo, en Perú no tenemos delitos informáticos, sin embargo, cuando se estimaba qué tipo de delitos podrían ocasionarse, todo el mundo se colocaba de, puedo llegar a perder hasta $100.000. Pero estaban pensando... Como un umbral, digamos. Como un umbral. Pero totalmente arbitrario, digamos. No. Yo creo que en realidad muchos habían sufrido los delitos y algo habían estimado, negaban que había sucedido, pero estaban en esa categoría. Por eso, después, cuando estábamos en la hipótesis, Perú se comporta como la región un poco mejor, un poco por debajo. Bueno, y de hecho, aquí los amigos del Río de la Plata, nuevamente, sobre todo en Argentina, se lleva la punta. En 2014, la cantidad de organizaciones que se reportaron como víctimas, tenemos en la diapositiva número 3, Argentina 21%, la región en promedio 20% y el global 21%. Bueno, Argentina anda en el promedio global, tampoco es que... Argentina anda en el promedio global, pero por encima de la región. Yo te diría que también debe de ser más. Increíblemente o no, bueno, Argentina tuvo un quiebre muy grande. Nosotros cuando comparamos la encuesta del 2011 al 2014, fue un quiebre enorme. En el 2011 se arranca el país que presentaba mayor cantidad. Eso ya es de verdad cuando uno dijo, sí, yo sufrí un delito informático, teníamos un 9%. Y los delitos informáticos en la preocupación de la gerencia general estaban por un 6º o 5º lugar. Al 2011, 2014, los que sí contestaron, sí tuvimos un problema, fueron arriba del 20%. Del 9 pasamos a un 20%, y en cuanto a preocupación a nivel de la gerencia general, se ubican en un 2º lugar. O sea que en realidad realmente ha cobrado mucho más. Ha crecido enormemente. Por lo menos se tomó mucho más conciencia. Enormemente. Y en las empresas, tú lo mencionabas, Argentina lamentablemente se lleva los laureles porque creció muchísimo.
Fue el país donde más incrementó el delito, el crimen económico en general y el delito informático en particular. Ahí también, en cuanto a cuando se trataba de ver si pudieron estimar el impacto, no estaba claro. Lamentablemente la región también fue ilustre. Si mirábamos la encuesta en Estados Unidos, de las 8 empresas que sancionó la SEC el año pasado por tener prácticas no cristalinas, 3 de ellas eran por su práctica en la Argentina. O sea que suben la curva los argentinos. Sí, realmente pegaron. No quiero preguntar tu opinión sobre cómo sería en el sector público. Fue un jalón. Argentina está haciendo un jalón grande de la región. Está generando una distorsión estadística. Sí, claro, porque incluso ya te digo que de las empresas que la SEC en Estados Unidos marcó, de 8, 3 eran en Argentina. Eran capitales extranjeros, pero su práctica en la Argentina. Uno podría decir, bueno, está bien, si comparo la región y comparo Europa no estamos tan mal, pero ahí hay otro condimento interesante. En Europa y en Estados Unidos, si declaran un 20% sufrieron delitos económicos, es un 20%. Okay. Si en Latinoamérica se declara, es un 20%, un 22%. No es menos de 30, eso es lo que me quiere decir. No es que engañen solamente. Es que lamentablemente los sistemas de control nuestros son mucho más inmaduros y puede ser que la empresa sea víctima de un delito y no se dio cuenta. Okay. O sea, que no haya conciencia del problema. Ese es el tema. Cuando uno mira las estadísticas en Europa, y de vuelta, lo que ellos reportan, la brecha de lo que reportan con la realidad es muy pequeña. Pero uno cuando lo mira en la región, la brecha de lo que se reporta con la realidad, estimamos que es mucho mayor. Incluso, más del 50% de las empresas contestaron en varias respuestas de que no estaban seguros si habían sido víctimas de delitos informáticos. Y cuando nos fuimos al área de auditoría interna, el 40% de las áreas de auditoría interna también declararon que no estaban seguros si se habían reportado delitos informáticos. O sea, auditoría. Ni siquiera gerencia general. Auditoría. O sea, auditoría. Quien debería saber o por lo menos tener mapeadas las opciones de existencia o no de delitos informáticos. Sí. Eso es grave. Eso, claro, ahí es donde uno tiene que... Por eso yo digo, las encuestas están muy bueno para empezar a ver las tendencias, pero uno tiene que poder ponerle contexto en el mercado regional. Porque si sabemos que nuestros sistemas de control no son del todo maduros, si pensamos que los sistemas de control pueden estar siendo violados si yo no me doy cuenta, obviamente cuando reporto los incidentes, asumo que estoy reportando menos de los que efectivamente se dieron. Correcto. Y cuando... Porque no tengo la información. No tengo la información, me cuesta mucho. Y cuando reporto el impacto económico, estoy también estimando y probablemente sea mayor el impacto económico. Eso es una situación que tenemos hoy en la región que se ha dado en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros estamos un poco detrás. Exactamente. Pero vamos a tener que ir actualizándolo, ¿no? Porque finalmente, no hay más remedio. Si se va a ir haciendo conciencia de que el problema existe y que los sistemas de control tienen que sofisticarse, perfeccionarse. Exacto. Para, digamos, prevenirlos, evidentemente eso va a ir acompañado con una mejor medición del costo del impacto económico. Exactamente. Es un poco el asunto. Vamos a ir a una pausa, Graciela, y vamos a hablar ahora acerca de cómo estamos en Perú, ¿no es cierto? El tipo de delitos informáticos, digamos, y sobre todo cómo se ha venido midiendo en los últimos 2 meses y qué se proyecta para los siguientes, 2 años, y qué se proyecta para los siguientes 2 años. Ya volvemos.